Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo. Vamos a dar comienzo a la segunda conferencia del ciclo Hablemos del Silencio. Como ya sabéis, tenemos una programación de 5 conferencias donde realizamos el pasado 23 de enero sobre el tema de los jerezanos en los campos nazis. Hoy venimos con el trabajo esclavo en Andalucía y seguiremos más adelante con un informe sobre la asociación de familiares en lo que ha sido la cata del cementerio. Tendremos también otra conferencia sobre la exhumación en Benamahoma, 67 cadáveres en el antiguo cementerio. Y la quinta conferencia será una mesa redonda sobre la actualidad de la Ley de Memoria Histórica en Andalucía. Bueno, y como decía, pues hoy nos toca el trabajo esclavo en Andalucía, que la impartirá el compañero José Luis Gutiérrez, que él lleva muchos años trabajando sobre la memoria histórica y tiene bastantes libros editados sobre el tema, y José Luis Gutiérrez es historiador, director científico técnico de la web Todos los Nombres y autor de diversos libros sobre la historia social y económica de Andalucía y memoria histórica. El por qué decidimos trabajar un poco el tema del trabajo esclavo en Andalucía. De todos sabemos, ¿no?, que hubo muchísima represión, muchos fusilamientos, se ha investigado muchísimo de las personas que fueron fusiladas, pero una de las cosas que se nos ha quedado siempre un poco en el tintero es todas aquellas personas que quedaron con vida, ¿qué fue de ellos, no? Y entonces, pues, eso es la utilización de los presos primero, prisioneros después y penados por último, como trabajadores esclavos. Se convirtió en uno de los pilares del régimen que desde el verano de 1936 comenzaron a construir los golpistas y desarrolló plenamente el franquismo vencedor. La zona ocupada de Andalucía estuvo entre las primeras en donde comenzaron a desarrollarse experimentos de trabajo esclavo. Las altas autoridades golpistas realizaron diversos proyectos, y tanto en el frente como en los territorios, que iban convirtiéndose en retaguardia. En la recogida de cosechas, obras públicas y privadas y trabajos de fortificación fueron utilizados presos y prisioneros. A partir de 1938 se organizó un sistema nacional de trabajo esclavo mediante el llamado Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, un organismo de explotación económica y adoctrinamiento social que terminó por convertirse en un instrumento imprescindible para el régimen franquista. De su historia en Andalucía, en la que participaron todos los sectores económicos, trata esta intervención. Bueno, yo le voy a pasar la palabra al compañero Cristóbal, que es miembro del grupo Memorialistas de Jerez, y que nos dirá unas palabras. Pues muy bien, muchas gracias por su presencia aquí esta tarde, y quería agradecer también lógicamente a José Luis que se haya prestado de nuevo a... ¿Esto está funcionando? Sí, está funcionando. Que se haya prestado de nuevo a venir aquí a Jerez. Él lo ha hecho muchas veces y continúa de una manera muy intensa colaborando con el movimiento memorialista de Jerez, ¿no?, a través de, sobre todo, de asesoramiento histórico que necesitamos tanto para poder, entre otras cosas, poder localizar las fosas de Jerez que todavía no sabemos dónde están. Yo quería aprovechar este momento para expresar por parte del grupo de memorialistas de Jerez nuestro disgusto absoluto con la conducta del Ayuntamiento de Jerez en materia de memoria histórica. Nos parece que está haciendo un trabajo de una lentitud que no se me ocurre otra forma de calificarla que sospechosa, ¿no? Y esta lentitud se traduce en distintas cosas. Una de ellas, que nos preocupa mucho, es el tema de la supresión de los símbolos franquistas en la vía pública. Seguimos con unos cuantos símbolos que todo el mundo conoce aquí en la ciudad, sin que se supriman.
cuando la ley exige a los ayuntamientos que los quiten de la calle, ¿no? Por ejemplo, los escudos franquistas, hay dos enormes cangrejos en la calle Provera, señoreando toda la calle en la Escuela de Arte, ¿no? Otro ejemplo, en el cementerio municipal de Jerez sigue existiendo una lápida conmemorativa de carácter honorífico al verdugo, al carnicero de Jerez, que era el comandante Salvador Alizón, ¿no? Mientras que el resto de las personas, que todas las víctimas del franquismo, los que fusilaron en los años 36, 37, 38, ni sabemos dónde están. Le hemos dicho al ayuntamiento que quite estos símbolos de la vía pública, pero no lo hace. Otro ejemplo, en la barriada España, la calle Pintor Muñoz Cebrián, sigue existiendo una placa que digamos que se la autopuso, ¿no? El alcalde franquista del momento, Bernabé Rico Cortés, conmemorando que el régimen le había expropiado a la UGT la cooperativa de viviendas Pablo Iglesias, ¿no? Allí sigue la placa. Se lo hemos dicho al ayuntamiento 1.000.000 de veces y no la quita. Entonces, no entendemos digamos, esta sospechosa lentitud. Vamos, no solamente no la entendemos, sino que no estamos dispuestos a tolerarlo, no lo vamos a tolerar. Nosotros como grupo acabamos de dirigirnos al defensor del pueblo andaluz expresándole por extenso, detalle a detalle, que esta lentitud municipal no es de recibo. No solamente no lo es desde el punto de vista político, sino que además jurídicamente se están incumpliendo la legislación vigente en materia de memoria histórica aquí en Jerez, ¿no? Hemos traído un folleto explicando esto mismo que estoy diciendo, pero ya digo, en detalle, ¿no? Manuel, yo te pediría, por favor, si me quieres hacer un favor, que lo repartieras. Entonces, obviamente no voy a charlar más porque la ponencia no es mía, sino de José Luis, pero bueno, al menos que ustedes conozcan cuál es nuestra posición. No estamos contra el ayuntamiento, El movimiento memorialista no está contra la administración, lo que está es contra una conducta concreta de dejación de responsabilidades, ¿no? Contra eso sí que nos vamos a plantar, ¿no? Esperamos que el defensor del pueblo obtenga las respuestas que la alcaldía de Jerez nos niega a nosotros, porque a nosotros no se nos contesta, ni se nos invita a las reuniones. Simplemente porque estamos diciendo que se supriman los símbolos franquistas de la vía pública ya. Bueno, quiero añadir que en el tema de las fosas, se sigue ultimando un informe de carácter histórico para que se pueda continuar los trabajos arqueológicos en el antiguo cementerio de Santo Domingo. Y quiero anunciar también aquí, quiero aprovechar esta ocasión para anunciar que el grupo memorialista está preparando un homenaje a 5 jerezanos que vivieron en su mayoría en el barrio de San Miguel, que por las circunstancias de la guerra terminaron, desgraciadamente, en los campos de concentración nazi, en Mauthausen-Gusen. Este acto tendrá lugar el 5 de mayo, pero lógicamente estamos a mucha distancia. Nos encargaremos de difundir esta actividad y de invitarles a ustedes, si quieren, a participar, ¿no? Quería añadir que, por último, que agradecemos también al Ateneo de Jerez, lo agradecemos muy sinceramente, su conciencia clara por apostar por la cultura, por los derechos humanos y por la democracia. En España estas palabras se traducen, en mi opinión, en apostar, como está haciendo el Ateneo, por la memoria histórica. Sin memoria histórica no hay derechos humanos, no hay democracia, no hay cultura. Esa es nuestra opinión. Por eso entendemos perfectamente que el Ateneo quiere prestar atención a estos temas, ¿no? Y bueno, sin más, insistir en mi agradecimiento a José Luis, no solo por venir, sino por su compromiso con la memoria histórica de muchos años en toda la provincia de Cádiz y con tantos pueblos y asesorando a tantos memorialistas, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, nada, pues le vamos a dar paso a José Luis. En todo caso, agradeceros a vosotros vuestra paciencia, que a pesar de las veces no habíamos podido venir, ¿no? Que alguna vez me habré repetido, ¿no? Seguro que más de un segundo lugar, agradecerle a todos ustedes su asistencia
y de verdad lo digo, su puntualidad es una cosa que se agradece infinita. Y por supuesto, pues al Ateneo, como ya bien ha dicho Cristóbal. Vamos a hablar, se ha comentado de que es un tema que a veces no se le presta demasiada atención, esta de lo que denominamos genéricamente el trabajo esclavo. Yo no creo que no se le preste demasiada atención, yo creo que todavía sigue siendo uno de los temas que todavía levantan demasiadas ampollas en determinados sectores sociales, en concreto en los grupos empresariales y patronales de este país, puesto que si miramos, y no hace falta mirar ni atrás, comprobaríamos que la gran mayoría de ellos, y piensen en el sector que quieran pensar, de una manera u otra, tienen entre sus primos o sus tíos más cercanos a empresas que utilizaron a trabajadores esclavos a partir de 1936. Quizás los casos más famosos sean los de la industria de la construcción, piensen en las empresas de los Entrecanales, de las Cojobi, de Florentino Pérez, etcétera. Todas estas empresas tienen dentro de los que son sus empresas, digamos, cabecera, ¿no? Las empresas capitanas, pues tienen a otras empresas que han sido absorbidas por ella y que en algún momento utilizaron trabajo esclavo. Y es una cuestión que todavía pues no ha pasado de la situación del no hay comentarios. Un periodista se acerca a una de estas empresas, se le facilita información sobre su implicación anterior y se le pregunta que qué piensa, o sea, en el caso de Acciona, que Entrecanales utilizara a trabajadores esclavos, entre otros lugares, en Sevilla, y desde los gabinetes de prensa, de comunicación que dicen ahora, pues se le responde sobre este tema, no hay comentarios. Lo cual choca mucho con la actitud con que la sociedad española, el gobierno español, pues tiene frente a digamos, al reconocimiento de empresas francesas o alemanas sobre el uso de trabajadores esclavos, llegando al caso máximo a los que terminaron en campos que primero eran de trabajo y después se convirtieron de exterminio, como citado para los gresanos de Mauthausen, cuando cumplen con sus promesas de reconocimiento, de indemnización, etcétera. Es decir, es un aspecto más de esa doble vara de medir, de esa hipocresía de la administración española desde hace décadas ante un tema que con el trabajo esclavo se convierte en un tema todavía muy problemático. De hecho, si lo miran ustedes, incluso cuando se ha legislado, se ha pasado de puntillas sobre esta cuestión, como se ha pasado de puntillas sobre la cuestión del robo, de la rapiña, del saqueo de centenares de miles de familias de este país, o incluso cuando, a pesar de que es un campo en el que se ha avanzado, todavía no hay una política realmente activa de la administración con respecto a la cuestión de la exhumación. Si estamos hablando de los temas centrales de lo que es el movimiento memorialista, y que en su conjunto pues muestra más cortedad que largueza, más prevención que atrevimiento, más historia de problemática que voluntad decidida de ir adelante. Bueno, pues como todos los temas, pues no es un tema menor, no es un tema que además vaya a pasar desapercibido, poco a poco se va abriendo paso, aunque sea de forma
no tan importante como algunos quisiéramos, pero sí se está notando ciertos cambios, por lo menos en determinadas entidades que antes eran demasiado opacas. Me estoy refiriendo a entidades públicas, no a entidades privadas, que antes eran muy opacas, pero que poco a poco pues se han ido abriendo. Pues, por poner un ejemplo, me estoy refiriendo a que hace poco pues, hemos sabido que a través de la Fundación de Correo y Telégrafo, por fin, pues vamos a conocer los archivos, se han digitalizado y van a estar accesibles en la red, en la página de la Fundación correspondiente de Correo y Telégrafo, de toda la depuración de los trabajadores de Correo y Telégrafo con pérdidas de empleo, pérdidas de bienes, etc. Lo cual no deja de ser un paso loable para una entidad del volumen que era Correo y Telégrafo. Hará ya como aproximadamente 20 años un periodista que quizá ustedes que conozcan, que se llama Isaías Lafuente, que trabaja en la cadena SER, escribió un primer libro sobre el tema del trabajo esclavo, en el cual definió a la utilización de los vencidos como trabajadores esclavos como un ejemplo de lo que había sido el primer INEM del Estado español. Es decir, una empresa que proporcionaba trabajadores a otras empresas. Y realmente han pasado más de 20 años, porque el libro de Isaías yo creo que es del año 98 o 99, han pasado por lo menos 2 décadas y la afirmación de Isaías no solamente sigue siendo válida, sino que además se va completando en lo que respecta a cómo se fue organizando esa especie de INEM en el que se va a acabar convirtiendo en un organismo que ya ha sido citado aquí, como fue el Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo. Es decir, la institución encargada de proporcionar a las empresas los penados que necesitaban para los trabajos para los cuales se pedían. Es decir, esa especie de INEM. El Patronato Central de Penas por el Trabajo existió hasta finales de los años como tal, hasta finales de los años 70, y durante varias décadas se convirtió realmente en el amo de las vidas de aquellas personas que habían sido vencidas, que habían sido juzgadas, que habían sido condenadas y que purgaban sus culpas, entre comillas, mediante la prisión y en muchos casos la iban a purgar mediante la esclavitud. Una esclavitud que no va a ser solamente económica, es decir, la explotación de los vencidos no solamente va a ser de carácter económico, de su fruto de su trabajo y de las plusvalías y de los beneficios que pudieran dar, sino que además va a ser también una esclavitud del alma. Los vencedores a través del patronato no solamente trataban de comerles, digamos, la fuerza del trabajo, sino además realizar una tarea de reeducación. Eran mano de obra barata y, utilizando las propias palabras a las cuales ellos se referían, eran despojos humanos, miembros de componentes de unas hordas que hacían falta, mediante el trabajo, reconvertirlos en buenos españoles educados e integrados en los principios del nacionalcatolicismo. Es decir, tenemos, y eso es importante recordarlo para, en algún caso, si se quiere, confrontarlo con otros sistemas de explotación económica de los vencidos. En el caso español no se trataba solo de explotarlos económicamente, sino también de reeducarlos.
entenderíamos lo que significó el golpe de Estado y la puesta en marcha de la redención de penas por el trabajo, si no tenemos en cuenta que el golpismo no solamente pretendía como objetivo final destruir el orden constitucional vigente en ese momento, el orden constitucional de la Segunda República, sino también de terminar con cualquier posibilidad de cambio social. Eso muchas veces se nos olvida, porque todavía, a pesar de los pesares, estamos imbuidos por la visión franquista de los hechos, que en un primer momento catalogó como de cruzada la sublevación, para después, ya entrada a los años 40 y primeros 50, a medida tras la derrota de los nazis, por simplificarlo, en 1945, reconvertir lo que había sido una cruzada, reconvertirlo en algo en lo que ya no se hacía ese hincapié en los aspectos más fascistas del hecho del golpismo, sino para extender la culpa, porque creo que hay que utilizar esa palabra, la culpa al conjunto de la sociedad. Es decir, lo que ocurrió a partir del 18 de julio no era responsabilidad de quienes lo habían provocado, sino era responsabilidad de todos los españoles que, por lo visto, tenían, y hay gente que todavía hoy día sigue pensándolo, teníamos, podemos decir en ese caso, pues un gen especial que nos diferencia de Allende los Pirineos por lo menos, que nos lleva a matarnos, a enfrentarnos, por razones muchas veces que se caricaturizan como de envidia, de odio, etcétera, cuando en el fondo no hace sino esconder la incapacidad del Estado liberal español para afrontar las necesarias reformas sociales o la presencia de un capitalismo ultramontano, ultra avaricioso en los objetivos y rácano y avaro en los réditos, en el reparto de los réditos sociales. Y esa idea hay que tenerla presente, porque si no, no terminemos por entender por qué las víctimas alcanzaron todos los campos de la esfera social. No solamente cayeron anarcosindicalistas o sindicalistas o socialistas o miembros de la clase obrera o de las clases populares en general, sino que la represión también se abatió y de una forma bastante fuerte, hasta el punto de destruirlo, como no digo como clase social, pero sí como grupo cultural político, a la burguesía liberal española. Es decir, hoy día resulta inimaginable, y el propio panorama político así nos lo demuestra, más allá de que así se haya querido que fuera, ¿no? Pero más allá de ello, también es verdad que ese espacio burgués ilustrado, radical, que pueda existir en Francia o en Alemania, incluso dentro de los sectores conservadores, en España, que ocupaban partidos republicanos de centro derecha o de centro izquierda, como Izquierda Republicana de Azaña o la Unión Republicana de Martínez Barrio, pues han desaparecido no solamente como entes activos políticos, sino incluso del resto de la memoria. Es decir, yo no sé en Jerez, pero tú preguntas en Cádiz, por ejemplo, sobre Izquierda Republicana, sobre el radical socialismo, que fue el partido mayoritario durante toda la Segunda República, que proporcionó la práctica totalidad de los alcaldes, y la gente no sabe ni qué es el radical socialismo, ¿no? Es una cosa que le suena completamente a chino. Bueno, ese sector de la burguesía también fue afectado, y ya digo que hoy día ese espacio político-social, en todo caso, quizás quien lo ocupa sea el partido socialista. Por lo tanto, se trató de un golpe destinado a eliminar cualquier tipo de reforma emprendida por los gobiernos republicanos
o por las más radicales que pretendían en el mundo proletario, en el mundo obrero. Para los golpistas del 36, todos eran una horda de asesinos, todos eran unos bellacos, en el mejor de los casos, y estoy utilizando palabras propias de los gestores del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, engañados por una propaganda infame. Y de ahí, como ya he dicho, esa doble necesidad de explotación económica y de reeducación ideológica y de adoctrinamiento. Esa institución, la del patronato, fue el núcleo central que terminó reordenando las variadas experiencias que se fueron poniendo en marcha desde el propio verano del 36. Bueno, en eso no se distinguen nada los golpistas españoles del resto del mundo. Siempre los conflictos, los prisioneros han sido utilizados para las tareas de reconstrucción, de mantenimiento, de fortificación, o incluso tareas de servicio industrial o agrario, de recogida de cosecha, por ejemplo. Aunque prácticamente había acabado la cosecha en Andalucía el verano del 36, todavía quedaban algunas zonas donde se estaba recogiendo, y sobre todo al año siguiente hubo que improvisar todo un sistema de proporcionar trabajadores para llevar a cabo lo que además era fundamental en un conflicto, ¿no? Tener un aprovisionamiento de la fuerza militar. Por lo tanto, y suena, siempre que lo digo me sigue resultando duro, porque además son también palabras escritas por uno de los propios golpistas, además una persona de una tradición o de unos antecedentes que te hace más difícil entender que pudiera decir eso, como era el coronel Pedro Javenoy Labarde, un señor, entre otras cosas, dedicado a ingeniero, dedicado a la construcción o al planteamiento de construcción de un túnel que uniera Gibraltar, España o Europa con el norte de África, que en el año 37 pues escribió que ante lo que estaba ocurriendo, que la eliminación del adversario tenía que encontrar los límites en el mantenimiento de la producción, sobre todo en un momento como el que estaban viviendo de esfuerzo bélico, y que para ello era preciso mantener al mayor número de trabajadores activos, bien fuera de grado o de fuerza. Es decir, que este señor relacione el límite de la matanza que se estaba llevando con la necesidad del mantenimiento de la producción, está indicando que por lo menos que la matanza no fue algo descontrolado ni algo que surgió ahí, como muchas veces se ha dicho, de grupos de besánicos falangistas procedentes del lumpenproletariado que se dedicaban a saquear, secuestrar y asesinar, sino que formaba parte de un plan dirigido por los auténticos responsables del golpe, que fue la cúpula militar, independientemente de los apoyos y la complicidad de los civiles que tuvieran. Porque era verdad, lo que decía Javenoy, que los asesinatos, las desapariciones y las huidas de los trabajadores habían dejado a campos e industrias muchas veces sin poder ponerse en marcha. Y por eso en el propio verano del 36, en la zona andaluza que fue ocupada por los golpistas, empezó a plantearse cómo solucionar este problema. Tengan ustedes en cuenta que estamos hablando del periodo del verano, otoño e invierno 36-37, cuando todavía, bueno, yo sé que lo que voy a decir puede ser discutible, pero todavía, en mi opinión, no se puede hablar de una auténtica guerra. Estamos todavía hablando, por lo menos hasta el fracaso de la ocupación de Madrid en noviembre del 36, de actuaciones de carácter
de carácter militar, pero que no tiene las características de una guerra en sentido convencional, con la creación de frentes, la utilización de grandes unidades en marcha, bien fuera de infantería, de artillería o de caballería, con la aplicación de los tanques, ¿no?, que cada vez se van a ir utilizando en mayor medida, sino de esas ocupaciones de esos movimientos de columna para ocupar espacios, ¿no?, la columna que sale de Jerez o de Cádiz para ocupar Grazalema, o para ocupar Ubrique, o para ocupar Ronda, y que no es hasta el verano, hasta la primavera del 37, a partir del final del fracaso de la ocupación de Madrid, cuando ya se puede empezar a hablar de una auténtica guerra. Y digo esto porque durante esos meses, para el trabajo esclavo, se van a utilizar sobre todo lo que podríamos llamar presos, es decir, aquellas personas que habían sido secuestradas de su domicilio por los golpistas, que habían sido encerradas en las cárceles, que habían sobrevivido en las matanzas y que en determinado momento pues se ven que van a ser necesarios para utilizarlos para esos trabajos, bien sean de reconstrucción, bien sean de fortificación o bien sean de necesidad inmediata, como pueda ser la puesta en marcha de la fábrica de artillería de Sevilla, o del taller de reparaciones de automóviles de Cádiz, o de la minería cordobesa, cuyos trabajos eran necesarios, cuyas empresas eran necesarias que existieran para llevarlo a cabo. Y ya en este preciso momento hay ese otro aspecto de reeducación. Nos vamos a encontrar en la documentación con que hay un uso abundante de prisioneros, de presos en este momento, que van a ser utilizados no solamente para trabajo, sino con ese aspecto de reeducación. Por ejemplo, si el alcalde de un pueblo, los concejales de un pueblo habían logrado escapar o habían sido asesinados, a su viuda, a su mujer o a sus hijas se le obligaba a limpiar el cuartel de la Guardia Civil, el cuartel de Falange o el cuartel del Requete. No era tanto una forma de utilizarla económicamente, que también, sino además de provocarle ese sentido de que supiera quiénes volvían a mandar o quiénes iban a mandar desde entonces. Y eso se va a utilizar en Andalucía, en la Andalucía ocupada, es decir, por los golpistas, que se van a mantener prácticamente sin una gran modificación, dividida por una línea. Si ustedes tienen en la mente el plano de Andalucía, pues tracen una línea en diagonal desde Motril hasta la conjunción de las provincias de Córdoba, Badajoz y Ciudad Real, ¿no?, el Valle de Alcudia y lo alto, y lo que queda hacia el oriente, y la parte oriental, la provincia de Jaén, Granada, Almería, parte de las de Córdoba, pues van a quedar en zona gubernamental, y la otra, lo que es el Valle del Guadalquivir, lo que denominamos la parte occidental o la Baja Andalucía, pues va a quedar como zona ocupada. Bueno, pues en la zona ocupada andaluza, desde este mismo verano del 36, van a llenarse de personas que, bien para cumplir un objetivo económico o bien por humillación, van a realizar los demás diversos trabajos que ustedes se puedan imaginar, ese escombro de los restos de la resistencia, del acondicionamiento de los nuevos locales de la administración golpista, o de pequeñas obras de infraestructura viales, la carretera o el puente o la alcantarilla que había sido volada o que se había hundido por el paso de las tropas. Hay que hacer mención, porque Andalucía fue importante también desde ese primer momento, a que desde luego mucha gente dice, no, es que yo combatí en la zona golpista o en la zona gubernamental por determinismo geográfico. Me tocó allí y bueno, pues yo
participé en el ejército sublevado o en el ejército gubernamental. Bueno, eso es una verdad, pero también es verdad que en ambas zonas, y en el ejército se puede llamar genéricamente ejército a los sublevados, en la zona sublevada, pues los componentes, los escupos, o bien aquellos que ingresaban por distintas maneras, eran vigilados convenientemente, puestos en busca de sus antecedentes izquierdistas, y que uno de los sistemas que utilizaron para poder no darles armas o ponerlos en situaciones de primera línea, por ejemplo, porque no fue extraño el que unidades enteras se pasaran en un momento de combate a la zona gubernamental, se fueron dedicadas a las obras de fortificación y atrincheramiento de esa trinchera, de ese frente que, como digo, con pequeñas modificaciones, se va a mantener prácticamente hasta el año 39. Estamos hablando ya, y por eso he adelantado lo de, bueno, está bien llamar ejército a los vencedores. A partir del 22 de julio el gobierno disolvió las unidades que se habían incorporado a los golpistas y expulsó del ejército a la oficialidad y a los jefes que apoyaban el golpe, con lo cual técnicamente, y reconociendo la legitimidad del órgano del gobierno constitucional en ese momento, hasta la derrota final del 39, podríamos decir que a partir del 22 de julio los Mola, los Franco, los Arizón, todos los generales y jefes que quieran pensar, no eran sino caudillos de bandas armadas, bien organizadas militarmente, pero bandas armadas que actuaban como señores en los territorios que ocupaban. De hecho, el inconsciente no suele tradicional, los propios golpistas denominaban a las unidades y a los entes administrativos que creaban en la zona ocupada de ejércitos de ocupación. Yo digo que no lo hacían de la forma que yo le estoy dando con esa idea, sino con una forma directa, mecánica, ¿no? Están hablando de las unidades que estaban ocupando los espacios. Bueno, en Andalucía, pues como bien pueden ustedes entender, un personaje como Queipo de Llano, que además va a ser pionero, o va a ser de los primeros que va a recibir el apoyo de las fuerzas mercenarias del norte de África pertenecientes al ejército español, o de las unidades de los ejércitos alemanes e italianos, va a establecer rápidamente su propio sistema de internamiento con una doble finalidad. Una finalidad de concentración y clasificación de las personas presas y cada vez más prisioneras después de ocupar determinados lugares, y para proporcionar trabajadores con donde era necesario. En ese sentido, Andalucía va a tener el triste honor de ser la zona ocupada que va a proporcionar el modelo de explotación de los prisioneros, de los vencidos, al resto de la zona golpista. Cuando a partir de la primavera del 37 ya no van a ser ocupaciones como ha ocurrido en Andalucía, en Extremadura, en la marcha hacia la conquista de Madrid y su fracaso, sino que los golpistas han decidido empezar la limpieza y la ocupación del territorio por la zona cantábrica, por el frente del norte. Ya no se van a hacer, no es que no se vayan a hacer, se van a hacer, pero no solo prisioneros a los rojos del pueblo o de la ciudad que es ocupada, sino que también van a empezar a necesitarse campos de internamiento, campos de concentración, donde internar ya a decenas de miles de prisioneros, puesto que estamos hablando de una intervención de dos ejércitos frente a frente, con lo cual la derrota de uno de ellos
pues va a provocar que puedan caer 10 o 20.000 prisioneros, como va a ocurrir tras la caída de Santander o tras la caída de la ocupación del País Vasco. Además, en contra de lo que suele ocurrir en cualquier guerra, este alto número de presos pues no va a tener una perspectiva de terminación. Cuando un ejército hace prisionero a 20.000 soldados alemanes o ingleses, pues se les mete en campos de concentración a la espera de la terminación del conflicto. En el caso español no va a ocurrir así, ni se le ocurría que pudiera ocurrir así, es decir, no se iba a llegar a una situación de paz, sino que se iba a llegar a una situación de victoria, a la gestión de la victoria. Y desde luego, en la gestión de la victoria, con un alto número de presos, con perspectivas de largo tiempo de encarcelamiento, en unas situaciones que estamos hablando del año 36, 37, 38, cada vez suponía un mayor problema, tanto organizativo, pues necesitaba soluciones. Y una primera solución que se empezó a experimentar en Andalucía fue la creación de estos campos de concentración dedicados a la vez al trabajo. Conocemos uno muy temprano en Sevilla, que es el campo de los Remedios, el del Cortijo de Vigo como tal, yo creo que empieza un poco más tarde, hace años 38, 37, 38, creo recordar, que va a ser como el paso, digamos, que va a ser como las primeras piedras sobre el cual se van a edificar el trabajo esclavo. Lógicamente, una vez que la estructura golpista se va asimilando cada vez a una estructura administrativa de un Estado, sobre todo a partir del nombramiento del primer gobierno de Franco, nombrado jefe del Estado, como quieran ustedes llamarlo, como le nombraran en aquel momento, lo que estaba ocurriendo en Andalucía fue como una especie de modelo, y no fue casualidad que a la vez que se estaba produciendo la caída del Frente Norte a lo largo de todo el año 37, las primeras autoridades instaladas en Burgos bajo la dirección, el orden de Jordi, del general Jordi, pues se fijaran en lo que se estaba ocurriendo en Andalucía, en cómo se estaban utilizando en Andalucía los presos, y que ahora se iba a aplicar en plan masivo con con las decenas de miles de prisioneros que se estaban realizando, y que van a ser el origen de la creación de un organismo llamado Inspección Central de Campos de Concentración, que va a ser el organismo encargado de organizar el destino de los que ya iban siendo denominados cautivos. Bueno, este hecho no se va a producir sin conflicto con Andalucía, en concreto con Queipo de Llano, puesto que Queipo de Llano de alguna forma seguía actuando como un virrey, como una especie, por utilizar el término de Manolo Barrios, ¿no?, en su momento, como un virrey que consideraba que Andalucía era suya, era uno de los jefes, con lo mismo que Mora era del norte y Franco del Ejército de África y del expedicionario de ocupación por conceso del resto de sus compañeros, ¿no? Y por lo tanto eso de que vinieran desde Burgos a decirle cómo tenían que gestionar, porque además eran evidentes los beneficios económicos que se estaban produciendo, se estaban empezando a dar, pues no se produjo el cambio sin bastante oposición por parte de Queipo de Llano, aunque finalmente Burgos, Franco y los organismos y la Inspección Central de Campos de Concentración terminando controlando todos los campos que existieron en Andalucía o que existían en Andalucía, pero que no fue en un momento, no una orden de un día para otro, como terminaron cayendo, digamos, bajo el control del gobierno de Burgos. Además, en un momento en el que el problema iba aumentando a medida que pasaba el tiempo de guerra, que iban triunfando los golpistas y que empezaban a caer
no solamente las unidades militares, sino que además, cuando se ocupaba una población, se detenían a quienes habían huido en el verano del 36, por ejemplo, de la zona occidental de Andalucía, y que van a caer en Aragón, o van a ser hechos prisioneros con el hundimiento del frente del norte, o quienes habían huido en aquellos momentos. Lo que era un problema, lo que se estaba convirtiendo en un problema, también se convirtió en algo que era mirado como objeto de codicia, no solamente por los apoyos civiles, como lo podemos pensar inmediatamente, los grandes comerciantes y los latifundistas, sino por los propios militares sediciosos, que, a diferencia de lo ocurrido en otros golpes de Estado de este país, habían llegado para ocupar a la administración y no devolvérselo a los caciques o a los grandes capitalistas de siempre, sino que en esta ocasión iban a hacer el trabajo sucio y lo iban a mantener para recibir parte, o la gran parte, de los beneficios. Uno y otro se habían dado cuenta de los enormes beneficios que proporcionaban el cada vez mayor número de masa prisionera, y que estaba a su disposición de forma permanente. No era ni siquiera necesario que terminara el conflicto, sino que podía prolongarse en el tiempo, y que además era una mano que para muchos trabajos, para muchas actuaciones, pues suponía realizar determinadas obras con un mínimo coste. En el caso andaluz, pues todavía hoy día, yo siempre pongo este ejemplo porque es que de una claridad absoluta que se puede entender perfectamente. El canal del Bajo Guadalquivir, 150 kilómetros, que riega las poblaciones al sur de Sevilla hasta aquí la cercana Trebujena, pues no se podía haber puesto en marcha y hubiera dado un reparto de superficie de riego de hasta 80.000 hectáreas, como ha llegado a tener, si no se hubiera construido ese canal que hoy día denominamos Canal de los Presos. Bueno, ese canal, que era un proyecto desde el siglo XVIII, de los ilustrados de finales del siglo XVIII, pues se va a construir, y ya bien saben ustedes que no por casualidad, entre 1939 en adelante, cuando esa parte que siempre asusta a los capitalistas de este país, que es la mano de obra, el coste de la mano de obra, pues era gratuito. Con lo cual pudieron realizarse el canal. Y no es casualidad que entre los primeros ministros de Agricultura del gobierno de los golpistas, o en las direcciones generales de reconstrucción del mundo agrario, pues tuvieran familias ligadas a los más amplios sectores, a los más rancios sectores del latifundismo andaluz, aunque con una mentalidad más avanzada que otras en el sentido de explotación, ¿no? Como pueden ser la familia Benjumea, porque no lo relacionan los antiguos propietarios de Abengoa, ¿no? Que están en la raíz de la reconstrucción agraria de la zona golpista. En Andalucía, la rapidez con que los terratenientes van a ver esta posibilidad va a ser que una obra como es el Canal del Viar, en el norte de Sevilla, que se estaba realizando por construcción bajo iniciativa de un sindicato de regantes formado por los propietarios, pues rápidamente va a amortizar la mano de obra, empezando a utilizar presos. Cuando esto está ocurriendo, ya ha empezado a ponerse la pata la otra pata sobre la cual se va a basar el trabajo esclavo en Andalucía y en España en general. Y es que junto a la explotación económica, el vencido debía ser, como ya he dicho, debía ir acompañada de su redención, moral.
El primer jefe de los campos de concentración, de visitas en Andalucía, un señor llamado Francisco Bastos Ansar, pues decía en un informe que mandó a Burgos que la obra que había visto Andalucía de estos campos que habían empezado a levantarse, de esta utilización a petición de los caciques o de los terratenientes para recoger las cosechas, o en las fábricas de Córdoba, de Cádiz, de Sevilla, necesaria para el uso militar, no solamente, y leo, producía grandes beneficios económicos, sino también sería un arma para liberar de su miseria moral a esa horda de asesinos, forajidos y bellacos que se le oponían. Es decir, se trataba de dar ya el pistoletazo de salida, de crear un organismo, visto que en Andalucía había empezado a funcionar un organismo que lo hiciera a nivel de toda la población, de toda la zona ocupada. Y en eso, y pocos meses después, pues en octubre de 1938, esa noche, como ustedes bien saben, la luz del Pardo, bueno, en aquel momento de Salamanca o de Burgos, nunca se apagaba por la noche porque Franco siempre estaba pensando en el bien de España, asesorado por un señor muy conocido en esta tierra como era José María Pemán, que también por aquellos mismos días terminaba su poema La bestia del ángel y el ángel. Entonces Franco tuvo esa iluminación, como catalogó Pemán, visionario, de esa gran iluminación visionaria de la creación del Patronato Central de Redención de Penas por el trabajo. Bueno, la realidad es mucho más triste, ¿no? No es una visión mágica de un señor que vela por sus súbditos, sino es poner en marcha algo que le sirviera a los dos auténticos pilares, a las dos auténticas instituciones sobre las cuales se iba a mantener el régimen franquista: el ejército y la Iglesia católica. Uno se encargaría de la explotación económica y los otros se encargarían de la regeneración moral. Y por lo tanto no es casualidad que quienes estuvieran al frente de la creación del Patronato Central de Penas por el Trabajo fuera un señor que se llamaba José Agustín Pérez del Pulgar Ramírez de Arellano, sacerdote jesuita, creador de algo que todavía hoy existe y que sigue proporcionando a altos ejecutivos a las empresas de este país, como es el ICADE, no sé si os suena, ese centro de creación de altos ejecutivos de la calle Alberto Aguilera de Madrid, que le va a ser, digamos, el fundador de esa redención, el fundador, el que va a basar, el que va a dotar de por qué la explotación de los vencidos tiene que tener este sentido moral. Y por otro lado, por el militar, que va a poner desde su puesto de la Dirección General de Prisiones hasta el año 42 en marcha el sistema de protección de redención de penas por el trabajo, y no es Guasa, que se llamaba Máximo Cuervo Radicales. Estamos hablando del militar que va a poner en marcha la fórmula de llevar, de compaginar lo que Pérez de Pulgar definió como reunir el apostolado religioso con la pacificación espiritual y social de España y su reconstrucción material. Pero el patronato puesto en marcha a partir de 1938, y a medida que iba demostrando su eficacia a partir de una serie de instrumentos, que no me voy a extender en ello, pues fue aumentando sus campos de acción hasta el punto que en el año 42 se había extendido al radio de acción del trabajo intelectual. Contamos con unos documentos maravillosos que son el libro de actas del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo, que han sobrevivido, que se encuentran depositados
en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, y donde el Consejo de Administración aprobaba las peticiones de presos, de penados que se solicitaban por las empresas. Y en el año 42, cuando el trabajo intelectual entraba dentro de este campo, pues nos encontramos con sorpresas y maravillas, si quieres, como un señor instalado en el régimen pide a un profesor de griego para su hijo que va muy mal en los estudios, ¿no? Y entonces, bueno, afortunadamente para ese profesor de griego lo sacan de la cárcel y se va a trabajar como profesor de esa persona, con la mejora, esperemos, de las condiciones de vida de este señor. Pero es que además había extendido a dos temas que todavía hoy día colean. Por un lado, a la protección de los hijos de los desamparados de los presos. Estamos hablando de los bebés robados con otras palabras, y a la propia redención de las mujeres caídas. Ya pueden ustedes imaginarse a qué se referían. Es decir, estamos hablando de una institución que se ha ido convirtiendo, como decía Isaías Lafuente, en una gran oficina de empleo, donde las industrias de todo el país van a pedir para que le proporcionen trabajadores en unas condiciones laborales cercanas y que nos permiten hablar del trabajo esclavo. Un trabajo esclavo que se va a mantener, que va a perdurar en el tiempo. Estamos hablando de que en el año 43 todavía permanecían en esclavitud 28.000 penados, y que acababan de salir otros 57.000 en libertad condicional, muchos de ellos que se van a reincorporar al mundo laboral ya como obreros libres a esa misma obra, y que solamente en el año 42 había ganado una de esas instituciones, el Servicio de Colonias Penitenciarias, que utilizaban a presos, y como una institución estatal, porque en aquel momento quienes tenían las máximas ventajas eran las instituciones estatales, habían ganado 20 millones de pesetas de la época. Es decir, unas cifras que nos dan idea del volumen económico alcanzado y del impacto en el mundo de la reconstrucción, de la economía del país, y por supuesto del número de personas que pasaban para que su espíritu y el de sus familiares, no se olviden, fuera reconquistado espiritualmente, ¿no? Como una y otra vez se hace referencia en los trabajos del patronato. Como ya he dicho, en Andalucía fue el lugar primigenio donde se empieza a instalar este tipo de trabajo, que va a acabar convirtiéndose en un ente que terminan por crear estas instituciones, que se va a prolongar en el tiempo, que se va a hacer uno de los pilares del régimen franquista, pues aunque salga ya del control directo de las autoridades golpistas locales, no va a dejar de beneficiarse en centenares, miles de obras, desde la más pequeña de la reconstrucción de una iglesia en un pueblo, o a partir de los años 40 la creación de una pequeña barriada en una ciudad, o las obras mayores, como puede ser la del Canal de los Presos, o como ya he apuntado, pero que va a prolongarse hasta los finales de los años 40, la utilización de esos prisioneros, de esos penados, en la industria minera, militar, la construcción naval, el astillero de Cádiz, ¿no? Hasta hace poco había un grupo muy definido en la ciudad de Cádiz, que ya están prácticamente todos muertos, si no muertos, que eran conocidos por los propios habitantes como los judaris. Eran los judaris porque su 80% eran presos del ejército del norte,
que habían sido trasladados a Cádiz por sus profesiones, la gran mayoría del País Vasco, que por extensión podían aplicársele a santanderinos o a navarros, y que en Cádiz pues, habían trabajado en las fábricas de automóviles, en el astillero, en otro, y que era un número lo suficiente como para que se le llamara los Judaris, que era el nombre que recibían como los soldados del ejército formado en el País Vasco después del golpe de Estado. De todas formas, la principal obra que se va a trabajar, que se va a crear, pero no la única, en Andalucía, va a ser el que ya he citado, Canal del Bajo Guadalquivir, aunque hay otra infraestructura, como el aeropuerto de Málaga, el primitivo aeropuerto de Málaga, que se va a poner en marcha, o determinadas con prisioneros, o determinadas obras de los puertos de la costa de Huelva y de Cádiz, que también se van a poner en marcha con esos prisioneros, o ya posteriormente en la década de los 40, todas las fortificaciones del campo de Gibraltar, la ejecución de ese sistema de búnkeres y de defensa de una posible entrada aliada por el sur de Europa que se barajó, y fue un plan que estuvo sobre la mesa de los estrategas aliados, fundamentalmente del ejército norteamericano, de entrar por España por la península ibérica, para evitar un enfrentamiento directo desde la propia Francia, que juzgaba mucho más costoso. Los ejércitos aliados cruzar la península ibérica en el estado que estaba el ejército español en los años 40, pues hubiera sido un paseo prácticamente militar. Al final se decidió por la opción del desembarco de Normandía, bueno, de toda la historia, pero esas informaciones que también tenían los golpistas, pues creo que a partir del año 42 y hasta el año 45 se fuera construyendo una serie de sistemas de bloqueo defensivos en toda la costa de Cádiz hasta pasado el estrecho de Gibraltar, que todavía quedan restos que se pueden ver, y de unas carreteras interiores con camino para el desplazamiento de tropas, y que incluso, porque conocemos la documentación, pues existen planes de cómo evacuar toda la población hasta más allá de Jerez, en el caso de que hubiera habido una invasión, para asentarlo pasada la serranía de Sevilla ante una posible invasión aliada. Para eso también se utilizaron apenas, solamente que, a diferencia que en otros trabajos, como el del Canal de los Presos, en este caso eran directamente militarizados. Tenemos mucho por ejemplo, de los que son absueltos, por el cortijo de Vico pasan muchos de ellos, que son absueltos pero condenados a 6 meses de campos de concentración y de trabajo. En muchos casos, unos son enviados aquí a Vico, otras veces son enviados al puerto de Huelva, y otras veces son enviados a este tipo de obras ya bajo un batallón de soldados trabajadores, obligándole a repetir de alguna forma la mili, para la construcción de estas obras. Por lo tanto, el mantenimiento de cuáles eran los objetivos finales del golpe de Estado del verano del 36 se iban a prolongar en el tiempo. Ese mantenimiento de un estatus, de una situación de hecho social alterada bajo la Segunda República, y para la cual, para mantenerlo, no se había dudado en realizar lo que yo me atrevo a definir como un auténtico genocidio social, y mantener, aún dar la victoria definitiva, una actitud revanchista y cruel que se mantuvo a lo largo de muchos años. En el caso andaluz no hay que olvidar un elemento, y estando en Jerez yo creo que ustedes lo entenderán fácilmente,
y es que las clases empresariales, que da igual que sean agrarias o industriales, también las hay y las hubo en Andalucía, no todos eran latifundistas montados a caballo y aficionados a la manzanilla y al requiebro, ¿no? También había sus industriales, tenían una larga experiencia en considerar a los trabajadores como objeto de su propiedad y de su entera y a su entera disposición. Bueno, ese hecho va a completar lo que es una oportunidad que pintaban calvas, estaban a su disposición de forma prácticamente libre en todos los aspectos. De ahí que no va a ser casualidad, por poner un ejemplo, el caso de Jerez también podríamos utilizarlo, pero por su espectacularidad en el campo sevillano, en el caso sevillano, el ejemplo de la capital sevillana va a ser un ejemplo muy claro cómo a medida que se van aumentando la necesidad de trabajadores, de obra, de financiación de la guerra, de la aparición de campos de clasificación de las personas huidas y que a la vez tienen trabajo, un uso de trabajo mixto, va a resultar que mediados de los años 40 Sevilla está rodeada de campos de concentración. Estamos hablando que a la vez van a estar funcionando hasta 9 campos de concentración en los cuales podemos encontrar todas las modalidades de trabajo esclavo, para empresas privadas, para empresas públicas, para organismos directamente administrativos, de todos los sectores. Y si Sevilla, digamos, es como el ejemplo más brutal de esa utilización, pues que nos vamos fijando en Huelva, en Almería, en Jaén, en Cádiz, pues estamos viendo que en los años 40 pues la construcción de nuevas prisiones, la construcción de pequeñas obras públicas o privadas, pues van a ser realizadas fundamentalmente por penados. Por ejemplo, la prisión de Córdoba, o la fábrica de cemento de la propia ciudad, o el que ya he citado, aeropuerto de Málaga, obras de fortificación del campo de Gibraltar, el astillero de Cádiz, todas las fábricas y parques de artillería y de automóviles del ejército y de la armada, de cómo encontramos peticiones al patronato para las recolecciones de la finca de latifundistas, de viejos latifundistas y de nuevos latifundistas que han ido aprendiendo, como por ejemplo Queipo de Llano y el cortijo de Gambogat, que generosamente le fue entregado por el pueblo sevillano a su conquistador, para la creación de los poblados de colonización. Vamos a estar entrando en unos años, y aquí hay un pueblo de colonización, como es el Torno, si mal no recuerdo, que es de prácticamente los años 40, no es muy tardío, sino es de los primeros donde también se van a utilizar penados. Y dice el Torno, dice el puntal en la marisma sevillana, ¿no? El parque urbano, o en la construcción, bueno, qué decir, de los pantanos, ¿no? No podemos recordar, ya entrando en el tiempo, o las barriadas de casas, o las reconstrucciones de edificios oficiales y eclesiásticos, o en el trabajo de lo que se llamó la Dirección General de Regiones Devastadas, que a lo largo de todo el país, incluyendo Andalucía y estas ciudades, podemos poner nombre y apellido a medida que vayamos estudiando esas obras y las fuentes documentales de quienes trabajaron de forma como esclavos en ellos. Ya he dicho, y creo que hay que repetirlo, que los objetivos hay que insistir en ello, porque también nos ayuda a entender el presente, ¿no? La derecha y la extrema derecha de este país la ha entrado en estos últimos meses por la historia del adoctrinamiento, ¿no? Y claro, todos los ladrones siempre creen que todo el mundo es de su condición, ¿no? Y ejemplo de adoctrinamiento, pues era el trabajo esclavo. Como ya he dicho, el trabajo esclavo, con Pérez del Pulgar, como el ideólogo nacional católica, pues va a estar presente.
los penados, muchas veces dicen, no, hombre, es que los penados vivían mejor en el norte, vivían mejor... ¿Me estoy enrollando demasiado? No, todavía me dais 10 minutos y termino, que no tengo reloj y me enrollo y os habéis de cuenta como una persona. Bueno, llevo 1 hora 10 minutos. Se me ha ido el santo... Se me ha ido... ¿Perdón? En el sentido del adoctrinamiento, que se me ha ido la idea que tenía en la cabeza, pero lo que quería decir era que no solamente se trataba de la explotación económica, sino que tanta o mayor importancia tenía ese adoctrinamiento, esa regeneración moral, como ella le decía, que implicaba, eso era lo que iba, que implicaba que no todos los penados podían beneficiarse de la redención de penas por el trabajo, sino que tenían que cumplir unos requisitos previos y sus familiares unos requisitos mientras que estuvieran bajo la redención. Requisitos previos era revisión de que todos estuvieran bautizados, de que todos estuvieran casados como Dios manda, que sus hijos estuvieran bautizados, que el capellán de la prisión le hubiera hecho un examen de doctrina que consta de los expedientes, que considerara que tenía el suficiente conocimiento de la doctrina cristiana para poder ser enviado o beneficiarse de lo que ellos decían, beneficio por las penas por el trabajo, pero no solamente eran los penados. Las juntas que posteriormente van a ser la Junta de Libertad Vigilada, formada entre otros por curas, asociaciones de familias de reconocido prestigio, de buena conducta moral o algo así, vigilaban a que las mujeres, los hijos, pues estuvieran dentro de la grey, es decir, cumplieran los servicios militares, los servicios religiosos, cumplieran con los preceptos. Por supuesto, si volvían a recaer en el pecado del amancebamiento, pues podíais imaginaros que el primer perjudicado iba a ser el penado beneficiado, que los hijos pues cumplieran todos los requisitos que la Iglesia Católica mandaba, porque en el caso de la mujer, detrás de todo no solamente de la explotación económica, sino y más en Andalucía, y de la redención moral y del adoctrinamiento moral, está esa idea de que lo que había ocurrido en los años anteriores es que se había pedido el respeto. Ustedes algunas veces lo hemos escuchado en muchas ocasiones en este último año, que se está perdiendo el respeto para el latifundismo, para la clase más reaccionaria andaluza de estas tierras, ya que estamos en la campiña del Guadalquivir. Uno de los grandes problemas que había tenido la República es que el respeto se había perdido en los campos. Ya el amo no era el amo, se lo podía contestar e incluso reclamar, y bueno, no solamente reclamar, sino incluso soñar con la posibilidad de dejar de depender tanto económica como socialmente y reconstruir esa situación fue uno de los elementos que está detrás, no ya del golpe, sino de la explotación económica y moral de los vencidos, y de ahí que se extendiera a la mujer y a los hijos, porque si los terratenientes o las clases conservadoras de este país tenían claro una cosa, era que si los trabajadores o los masculinos habían perdido el respeto, las mujeres no solamente habían perdido el respeto, sino que habían abandonado el hogar filial, de educación de los hijos, de dependencia de transmisión de los valores eclesiásticos que le tenía adjudicado dentro de la estructura moral y de la sociedad. Y por eso no es casualidad que en el golpe, que la represión franquista exista una
no solamente una persecución de todas aquellas mujeres que, como decían en algún caso, es que esa mujer hablaba. ¿Qué decía con que esa mujer hablaba? Porque era capaz de ir al sindicato en la plaza y poder decir lo que expresaba. Aquí tenéis el caso de María Luisa Cobo, que es muy claro de la mujer que hablaba, que incluso la desterraron a Cádiz para que hablara en Cádiz y no hablara aquí en Jerez, donde era mucho más peligrosa. Y por eso hay esa represión, no solamente esa represión, sino además una represión específica. Hay una represión específica femenina, que lo mismo que nos encontramos con que en este tipo de obras no suelen aparecer mujeres, pero sí hay una represión de humillación, del purgado, de la violación, de dejarla en la miseria, de la humillación en los trabajos, etcétera, para decirle, volver a reducir a su sistema, a su situación donde había estado y donde debería permanecer. Ya para ir acabando y no abusar de los 10 minutos de gracia que me habéis dado, yo tengo la idea, muchas veces hablamos de que España, con la victoria de los golpistas, se transformó en una inmensa prisión, ¿no? Ya se ha dicho, y yo tengo la idea de que España es lo que sería más cercano, y quienes tuvimos la desgracia de padecerlo, pues yo creo que lo tenemos más o menos claro. Lo que fue un inmenso cuartel. Un inmenso cuartel en donde el coronel, que eran las máximas autoridades franquistas, podían disponer de los soldados en todos los aspectos de la vida, incluyendo el laboral. Todo, bueno, aquí por la edad veo que hay gente que no le suena raro, que incluso para los propios soldados era un beneficio cuando tú entrabas al cuartel y te decía el capitán, tú vete a servir a mi casa, o tú te vas a convertir en mi asistente, o tú vas a hacer tal, tú eres un buen albañil, pues ven que te necesito, rebajado de guardia, rebajado de otro, y te vas a dormir por la noche o a mediodía casi una de mano ni te doy de comer, ¿no? Es decir, esa consideración de que todo el país estaba a su disposición, de que todo el país podía ser utilizado, es lo que me hace llevar a mí a la idea de considerar que la España del franquismo, por lo menos hasta los años 50 avanzados, no fue solo una gran prisión, sino que sobre todo fue un gran cuartel donde nada se hacía sin utilización de su jefe. Y no va a ser casualidad que van a ser desde estructuras militares las que mayor número de esclavos van a utilizar durante estos años. De hecho, uno de los primeros grandes conflictos entre las propias capas, digamos, dirigentes del régimen franquista se va a tener lugar a partir del año 56-57, cuando ya España vuelve, la etapa de la autarquía, la del imperio, pues ha demostrado que aquello fue una quiebra total. El Fondo Monetario Internacional interviene y le dice a la autoridad franquista que mira, así no se va a ningún lado, porque no podéis seguir así. De hecho, interviene el régimen franquista y le inyecta le obliga a realizar un plan de estabilización que, entre otras cosas, va a ser que va a provocar la salida de millones de españoles de este país, pero a su vez va a provocar la integración de España del Estado franquista dentro de los circuitos comerciales occidentales, llamémosle habituales. Bueno, pues en ese momento la mayor empresa de construcción que existía en España se llamaba Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, con más de 20 años de servicio de la construcción, y que evidentemente tenía el mejor parque de material, los mejores trabajadores, etc. Claro, eso se había montado porque contaba con todo el apoyo de las autoridades, que por ley decían: el Servicio de Colonias tiene el privilegio de que cualquier obra pública que salga es el primero que puede decir, ¿la hago o no la hago?
Claro, eso a partir del 56, cuando las estructuras se van a ir cambiando y el capital privado como tal va a empezar a meter ya más mano en la corrupción del régimen franquista, pues va a provocar un choque brutal entre la conversión del servicio de colonias penitenciarias en una empresa del INI, como Astillero, como muchas otras que van a engrosar el INI y que dan beneficios, que no son deficitarias, y las nuevas empresas ligadas a ese mundo del capitalismo, del desarrollismo, del OPU, etcétera, que dicen, oye, que los pantanos no va a construir todo el servicio de colonia, que nosotros también tenemos una empresa de construcción y que la obra pública que da más beneficio de este país. Y se va a producir un choque brutal en el interior del régimen franquista que, bueno, si no fuera por lo que resulta hasta divertido escuchar los argumentos de uno y de otro sobre la necesidad de reconvertir el servicio de colonia. Por decir un chascarrillo y no enrollarme, uno de los recursos uno de los elementos que utilizan desde las primeras empresas privadas que intentan meter mano en este mundo que hasta entonces han estado controlados fundamentalmente por los militares, es que a los americanos, que son los que están interviniendo, son gente muy rara, que eso de que una empresa se llame Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, pues les suena muy feo. Y por lo tanto habría que cambiar el nombre, porque a los americanos eso de militarizada, penitenciaria, pues no les resultaba demasiado sonoro. Bueno, yo voy a acabar, iba en una parte final como siempre, que se me queda en el tintero porque no leo, sino que improviso, lo cual es fatal, porque me entiendo demasiado. El leer, bueno, por lo menos lo voy a leer porque van a ser 5 minutos. Los nombres, porque no, bueno, está bien saberlo, porque estamos hablando que no solamente fueron los estatales, los militares, los que se aprovecharon, los directamente responsables, sino que las empresas privadas, y ya les digo, piensen en cualquier empresa privada y no solo de la construcción de este país, y le podré indicar un periodo en el que utilizaron a trabajos esclavos que le proporcionaban señores como Ramiro Fernández de la Mora Azcué, el sacerdote Martín Torrén García, sustituto de Pedro Pulgarta a su fallecimiento, Pilar Primo de Rivera Sáez de Heredia, hermana del fundador de Falange y presidenta de la sección femenina, María Luisa Blanco Caro, jefa de prisiones, Anastasio Martín Nieto, inspector de prisiones, el ingeniero Justino Bernal Méndez, José García Cernuda, en representación de la Secretaría de Educación Popular, falangista de primera hora, padre de la periodista Pilar Cernuda, y a quien, ya que estamos a punto de entrar en carnaval, pues se le atribuye el haber recomendado con Apemán y a Rodríguez de Valcárcel que para salir de la depresión en la que se encontraba Cádiz sumergida después de la explosión del 47, pues permitiera la salida de las agrupaciones de carnaval como una forma de elevar el ánimo de la población. El sistema, bueno, estas son las personas últimas responsables, las que fueron designando a decenas, dándole a Máximo Cuervo como director de prisiones, general de prisiones, las decenas de miles de personas que fueron utilizadas como trabajo esclavo. En el año 37, un periódico falangista de Cádiz, Águila, titulaba a toda página: crearemos campos de concentración para vagos, maleantes, políticos, masones, judíos, para todos los enemigos de la patria, el pan y la justicia. Y no fue un hecho coyuntural, sino que bien cierto que lo cumplieron y con décadas, y que desapareció cuando ya el régimen, cuando ya quienes habían dado el golpe de Estado en el año 36 no lo necesitaban. Perdón por la extensión y gracias a ustedes por su amabilidad, por haberse ido. No hace falta. Ahora yo estaría mucho más feliz
que me hicieran miles de preguntas de forma ordenada, que no me saltaran la mesa, sino de uno en uno, y entonces para ampliar o plantear temas que no hayan salido, etcétera, y si yo puedo responderle, pues le responderé. Bueno, como decía José Luis, ¿hay alguna pregunta? Por aquí veo una mano allí al final. Aquella sí. Yo quería saber si la obra que creo que dice que la llevó a cabo colonización para el riego de todo lo que Chiclana, Vejer y todo eso que estaba casi, bueno, despoblado y con 4 pescadores y tal, y que supuso pues la huerta que tenemos ahora. ¿Eso se hizo con ese trabajo esclavo que usted habla? Yo, en el caso concreto de esa zona, no lo desconozco, necesitaría saber fecha de construcción, etcétera. Lo que sí es verdad es que el sistema de riego actual que se dispone en el Bajo Guadalquivir, en su práctica totalidad, se debe a la construcción de la mano de obra esclava. Hubo intervenciones, no solamente en el canal de Bajo Guadalquivir, sino en el pantano de Guadalcacín, en el pantano de Torre del Águila en Utrera, que a partir del año 60, por lo menos en el caso del canal, que es cuando del Bajo Guadalquivir, que es cuando se pone en explotación la gran mayoría de la tierra que se van a regar, de las miles de hectáreas que se van a regar, pues fueron realizadas en su primera fase por trabajadores esclavos. Esta en concreto que me dice, pues la necesitaría estudiar mínimamente para poder saberlo. ¿Rosas? Yo quisiera preguntarte, Luis, si la mujer fue también esclava, pero no solamente para trabajar en cuarteles, como has dicho, o en casa de militares, sino si la utilizaron en fábrica o en alguna cosa a las mujeres. Bueno, el trabajo penado, el trabajo esclavo va a tener camina a su vez como dos grandes patas, un bloque. Uno, el trabajo que se hacía fuera de la cárcel, y otro, el trabajo que se hacía dentro de la cárcel. En el caso del trabajo que se hacía fuera de la cárcel, normalmente eran grandes obras de construcción pública, grandes obras civiles, que se llaman civiles, pantanos, canales de riego, reconstrucción de barriadas, etcétera, donde, independientemente de poder encontrar a mujeres, la gran mayoría de los trabajadores van a ser hombres. Sin embargo, hay dentro de las prisiones sí hay una serie de trabajos de carácter artesanal en muchas ocasiones que van a ser realizados en las prisiones de mujeres. Y después hay otro hecho que no se puede definir como trabajo esclavo como tal, pero que en la práctica era un trabajo esclavo. Pues en las grandes obras, en las obras que duraron más tiempo, eso provocó un desplazamiento de población de familiares de los penados que trabajaban en esas obras. En el caso, yo conozco con bastante detalle lo que ocurrió en Sevilla, en el caso del Canal de los Presos, cuando se empieza a construir el tramo sexto entre Dos Hermanas y Los Palacios, donde van a estar pues en torno de 2.500, 3.000 trabajadores en un mismo instante. Eso va a provocar que en muchos casos sus familias, sus mujeres, sus hermanos, sus hijas, etcétera, vayan a instalarse cerca de los presos por una mera razón de subsistencia. A pesar de estar mejor alimentados que en las prisiones, no van a estar una alimentación que no necesitara el apoyo externo de familias, e incluso en el sentido monetario. Se va a instalar como una serie de redes donde las mujeres instaladas en chozos o en pensiones de Dos Hermanas o de Bellavista o de Valdezorra o de Fuente del Rey, en los alrededores del campo, pues se van a dedicar a lavarle la ropa a los soldados, a la Guardia Civil, a una serie de trabajos. Esto, que es como de una economía informal, va a adoptar una formalidad que se puede comparar al trabajo esclavo en las grandes fábricas de aceitunas de Dos Hermanas
en donde muchas de estas mujeres, porque el trabajo de aceitunas en la fábrica de aceitunas tradicionalmente lo habían realizado mujeres, donde va a haber dos tipos de salarios. Uno para las mujeres de 2 hermanas y otro para los familiares de los presos. Como bien podéis imaginar, la diferencia de salario era bastante significativa y podía entrar dentro, digamos, como de un trabajo esclavo ampliado que realizaban sus familiares dentro del canal. Sí. No, que quería darte mi agradecimiento porque acabo de terminar el libro de Antonio Maestre, Franquismo, Sociedad Anónima, ya lo conoces. Y, francamente, me ha servido de complemento perfecto para tener una visión de lo que era el franquismo, Sociedad Anónima. Porque sin esa esclavitud no se aguanta aquel régimen. Porque, lógicamente, en un periodo de guerra, en aquel momento, la esclavitud es la que salva la situación económica de este país. Es decir, normalmente después de una guerra ha dado 2 momentos de beneficio al capital, ¿no? Uno, el mismo de la guerra, con la venta de las armas, la disminución de la población, la eliminación del opositor, etcétera, ¿no? Pero después llega el momento de la reconstrucción, que también es un negocio, ¿no? Lo tengo que tirar, lo tengo que volver, o hace falta levantarlo. En el caso español, ese negocio recayó fundamentalmente en la política, en las instituciones del franquismo. El primer trabajo esclavo estuvo controlado directamente, al que estamos hablando, del 38 al 42, cuando ya se generaliza y ya aquello se convierte en un gran negocio, estuvo directamente controlado, y no por casualidad, por el cuartel general del Generalísimo. De hecho, las primeras órdenes de empleo de trabajo esclavo van a ir firmadas directamente por Franco. Eso que es un gran negocio, no creo que fuera casual que lo que se avecinaba como un gran negocio fuera controlado directamente por el núcleo, no ya duro del régimen, sino más cercano al propio dictador. Bueno, en algunos momentos hemos intentado localizar las cuentas primero del Servicio de Colonia Penitenciaria, que o bien debía encontrarse como organismo institucional, como administrativo en el Tribunal de Cuentas, como hoy día se está utilizando para los campos de concentración, se está utilizando mucho los estadillos que se presentan al Tribunal de Cuentas por parte de los diversos campos de concentración para saber quiénes estuvieron, de dónde venían las personas, porque eran nominales. Seguro que existieron los mismos para las distintas instituciones de esta primera etapa, controlada directamente por ese núcleo cercano del general Franco, pero como muchas otras cosas, pues en este país o ha pasado un incendio, una milagrosa criada, una desaparición, o bueno, en este país el papel tiene una asombrosa afición a autodestruirse, ¿no? Pero bueno, yo creo en el fondo que no se autodestruye, sino que puede estar en algún depósito de San Fernando de Henares, o en algún sótano del Ministerio de Hacienda, o del propio Tribunal de Cuentas allí en la calle Fuencarral, a la espera de que alguien diga, aquí tengo la llave, ¿no? Que esperemos que algún día lo haya, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Una curiosidad, ¿el depósito de la Sierra de San Cristóbal tienen que ver con esto o no? Bueno, la Sierra de San Cristóbal era polvorín, no explosivos, unos polvorín, y ahí fueron enviados sobre todo durante el periodo de la guerra, especialistas. Esos primeros, cuando me he referido a la caída del Frente Norte y a la primera llegada de prisioneros del norte para la minería, para el metal, claro, tú ten en cuenta, por ejemplo, en el astillero de Cádiz, o en la fábrica de artillería de Sevilla, o en el servicio, la fábrica de torpedos de Cádiz reconvertido
en servicio de reparación de automóviles, tanques, etcétera, eran trabajos especializados y hacían falta torneros, ajustadores, el astillero, los torneros de Cádiz, o bien, no todos, pero que un número importante, pues se habían tirado en medio, habían sido asesinados o habían sido directamente represaliados. Cuando cae el Frente Norte, lo primero que hacen es, tal como van condenando por consejo de guerra a mineros, soldadores, torneros, ajustadores, etcétera, cogerlos y destinarlos a esas fábricas de Cádiz. El primer batallón minero de penados que se constituye, no se constituye por casualidad en Córdoba, son mineros vizcaínos en su mayoría, que son hechos prisioneros, condenados y trasladados a las minas cordobesas para trabajar, ¿no? Es decir, hay ahí, digamos, una necesidad. Por eso me parecía tan espantoso que una persona mínimamente cultivada, como podía ser, supongo que sería ese coronel, jefe del regimiento de artillería de Costa de Cádiz, Pedro Gemenoy, ingeniero, un intelectual, en un momento determinado, en ese baño de sangre, no tuviera ningún impedimento en escribir. Evidentemente era un informe privado dirigido a sus compañeros, pero bueno, escribir el límite de la matanza debe ser la necesidad del mantenimiento de la producción, ¿no? Bueno, es excesivamente duro, ¿no? Por lo menos yo no me acabo de acostumbrar. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, pues le vamos a dar un detalle a José Luis de su acto aquí en el Ateneo. Muchas gracias. Porque lo que no lo visto más no llegamos a aquí, no llegamos para aquí más y ya lo que tú dices, entre 50 y 60. ¿Te llevo yo? No, ahí acá dentro de Venga, vaya. Bien,